Ahora vamos a calcular la iluminancia en el punto 1. Para calcular la iluminancia en el punto 1, el problema nos da como dato los siguientes valores. La iluminancia 1 es igual a 600 candelas y la distancia 1 es igual a 1,5 metros. En estos momentos tendríamos que preguntarnos si tenemos disponible la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto. En este caso, el problema ya nos da como dato el valor de esa intensidad perpendicular y es igual a las 600 candelas que indicamos anteriormente. De la misma forma, tendríamos que ver si tenemos disponible la distancia real entre la fuente y el objeto donde estamos queriendo calcular la iluminancia. En este caso, sí la tenemos disponible y su valor es 1,5 metros. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de la iluminancia que dice que la intensidad dividida en la distancia al cuadrado me da la iluminancia en un punto. Como ya tenemos disponible la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto y la distancia real entre la fuente y el objeto, podemos directamente reemplazar esos valores en la ecuación, con lo que la iluminancia sería igual a 600 dividido en 1,5 al cuadrado. Resolvemos esas operaciones y tendríamos como resultado que la iluminancia en el punto 1 es igual a 266,66 lux. Calculada la iluminancia en el punto 1, pasaremos a determinar la iluminancia en el punto 2. Los datos del problema nos indican que la intensidad que llega al punto 2 es igual a 400 candelas, la distancia vertical entre la fuente y la mesa es igual a 1,5 metros y por otro lado tenemos un ángulo de inclinación igual a 30 grados. En este punto deberíamos estar en condiciones de preguntarnos si disponemos del valor de la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto. Como la respuesta es no, debemos buscar la forma de calcularlo. Para ello tenemos que utilizar los datos del problema. Es decir que si consideramos que tenemos como dato del problema el valor de la intensidad 2, que llega en forma oblicua al plano que contiene el punto, podemos descomponer esta intensidad 2 en dos direcciones, la horizontal y la vertical. La que nos interesa en este caso es la intensidad vertical, es decir, IV2, ya que ella es perpendicular al plano que contiene el punto. Por otro lado, podemos deducir que el ángulo que forma IV2 con I2 es igual a 30 grados, ya que aplicamos la propiedad de alternos internos. Una vez dibujado este triángulo, estamos en condiciones de plantearnos las funciones trigonométricas para poder ver cuál de ellas utilizaremos en este caso. Las funciones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente. Ya sabemos de videos anteriores que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nosotros tenemos como dato I2, que en este caso es la hipotenusa del triángulo rectángulo que dibujamos, y queremos buscar IV2, que en este caso es el cateto adyacente del triángulo que dibujamos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar la función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Es decir, que en este caso utilizaríamos la ecuación trigonométrica del coseno. Definida la utilización de la función trigonométrica del coseno, que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, lo único que tendríamos que hacer ahora es reemplazar los valores. Es decir que el cateto adyacente en este caso se denomina IV2, mientras que la hipotenusa es el I2.
Ahora reemplazamos los valores. Alfa lo reemplazamos por el valor de 30 grados y I2 lo reemplazamos por el valor de 400 candelas. Es decir que nos quedaría que el coseno de 30 grados es igual a IB2 sobre 400. A continuación, tendríamos que despejar de esa ecuación el valor buscado, que en este caso es IB2. El valor de 400 está dividiendo, por lo tanto pasa al otro miembro multiplicando. Nos quedaría escrita la ecuación de la siguiente manera: 400 por el coseno de 30, que es 0,86, es igual a IB2. Por último, resolvemos esta multiplicación y obtenemos el valor de IB2, que en este caso vale 344 candelas. Calculada la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto IB2, cuyo valor dio como resultado 344 candelas, tendríamos que verificar si tenemos como dato la distancia real entre la fuente y el punto o el objeto donde queremos calcular. En este caso, el problema nos da como dato la distancia vertical entre la fuente y el objeto donde queremos calcular, que está indicada en el gráfico como D1, cuyo valor es 1,5 metros. En realidad, nosotros necesitamos la distancia que está marcada ahí en celeste, es decir, la distancia real entre la fuente y el objeto. Como no la tenemos como dato, tendríamos que buscar con los datos que nos da el problema la manera de calcularla. Para ello podemos realizar un nuevo triángulo, ya no utilizando los valores de intensidad, sino que ahora tendríamos que hacer un triángulo que relacione las distancias. Por ejemplo, podríamos dibujar la distancia 1, que es la que nos figura como un dato en el problema y que vale 1,5 metros, y la podríamos descomponer en la dirección horizontal y oblicua. En este caso, la dirección oblicua es la que nos está representando a la distancia real. Sabemos que por alternos internos este ángulo que está marcado ahí vale 30 grados. Entonces tenemos como dato el D1, que vale 1,50 metros, y el alfa, que vale 30 grados. Y tendríamos que determinar la distancia DR, que sería la distancia real que estamos buscando. Dibujado el triángulo, pasamos a aplicar las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. En este caso tenemos como dato D1 y estamos buscando DR, es decir, que tendríamos que buscar una función trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente, denominado D1 en este caso, y la hipotenusa, denominada DR en este gráfico. La ecuación trigonométrica que nos relaciona estos dos es la del coseno. Decidida la utilización de la función trigonométrica del coseno, lo que tendríamos que hacer ahora es reemplazar el cateto adyacente por D1, nombre que le dimos en nuestro gráfico a ese cateto, y la hipotenusa por DR. A continuación reemplazamos los valores de alfa por 30 grados y de D1 por 1,5, con lo que nos quedaría la ecuación escrita de la siguiente manera: coseno de 30 es igual a 1,5 dividido en DR. Ahora tenemos que despejar el valor buscado, que en este caso es DR. Para ello tenemos que fijarnos que DR está dividiendo, por lo tanto pasa al otro término multiplicando, con lo que nos quedaría escrito de la siguiente manera: DR por coseno de 30 igual a 1,5.
A continuación tenemos que pasar el coseno de 30 al otro término. Entonces nos tenemos que fijar cómo está o qué operación está realizando en el término de la izquierda. En este caso está multiplicando, por lo tanto pasa hacia el otro lado dividiendo, con lo que nos quedaría que dr es igual a 1,5 dividido en el coseno de 30. Resolvemos estas operaciones y obtenemos el resultado de dr, que en este caso es igual a 1,74 metros. Ahora ya tenemos calculado la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto, es decir, IB2, que vale 344 candelas, y tenemos determinada la distancia real entre la fuente y el objeto donde queremos calcular. Por ello estamos en condiciones de aplicar la ecuación de la iluminancia, que nos dice que E, es decir, la iluminancia, es igual a la intensidad dividida en la distancia al cuadrado. En este caso utilizaremos la intensidad IB2 y la distancia sería la distancia real que calculamos anteriormente. Reemplazamos los valores. IB2 lo reemplazamos por 344 candelas, la distancia real la reemplazamos por 1,74 y la elevamos al cuadrado y resolvemos las operaciones, con los que nos quedaría que la iluminancia en el punto 2 es igual a 113,62 lux. No olvidar que la iluminancia se calcula como la intensidad dividida en la distancia al cuadrado. Pero debemos recordar que la intensidad no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser la intensidad que es perpendicular al plano que contiene el punto donde queremos calcular, y la distancia debe ser la distancia real entre la fuente y el objeto. Por ello, es importante que al momento de plantearnos la resolución de un problema de estas características, donde tengo que calcular la iluminancia en un punto, es necesario preguntarme si tengo como dato el valor de la intensidad perpendicular. La respuesta a esta pregunta puede ser sí. En el caso de que sí tengamos como dato el valor de la intensidad perpendicular, lo podemos utilizar directamente y llevarlo a la ecuación. En el caso que la respuesta sea no, primero tenemos que determinarlo a partir de la utilización de alguna de las funciones trigonométricas y luego lo utilizamos en la ecuación. Además, debería preguntarme si cuento con el dato del valor de la distancia real entre la fuente y el objeto o el punto donde quiero calcular la iluminancia. La respuesta de la misma forma puede ser por sí. En el caso de que sea así, la utilizo directamente en la ecuación, así como me lo dan al dato, y en el caso que la respuesta sea no, tendré que buscar la forma de determinarlo, es decir, primero lo determino utilizando las funciones trigonométricas y luego sí puedo utilizarlo en la ecuación.